Página 20. ¿Ven que me está dando llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor? Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovarás la paz de la tierra. Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Creo, Señor, que estás aquí presente, aunque mis ojos no te vean, te siente mi fe. Aparta de mí los pensamientos extraños. Haz que comprenda las verdades que en esta ocasión quieres enseñarme, que me decida practicarlas. Habla, Señor, tu Hijo escucha. María, merecedora de todas las gracias, tú que escuchabas a tu Hijo y guardabas sus palabras dentro de tu corazón, ayúdame a que escuche y que siga la voz del Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener que hacer un poquito más corta la escuela. Porque, ¿no? Amén. Amén. Este nuevo ciclo, por llamarlo de alguna forma, vamos a empezar la escuela de verano con la continuación de lo que fue el año pasado la escuela formativa. El año pasado se realizó los textos de la Biblia y quedaron 4 temas que nos empezaron a pasar, entonces los vamos a hacer este verano. Son Hechos de los Apóstoles, Cartas Paulinas, Cartas Católicas y Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Apocalipsis. Apocalipsis. 2 veces, es que quiero anotarlo 2 veces. ¿Ahí? Para que lo sepan y nosotros ya mandamos el calendario por cuando corresponde la escuela. ¿Ya? Partimos con los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a tener toda la información de la pantalla. Este texto es parte de un solo texto, ya dividido en 2 libros. Este texto es parte del Evangelio de Lucas, ¿ya? El autor es un cristiano de la segunda generación cristiana, significa que fue uno de los seguidores de los apóstoles, ¿ya? Es de cultura griega, conocedor del judaísmo. Dentro de este texto se habla mucho de la tradición judía y de los ritos judíos. Por eso es que se sabe que es conocedor del judaísmo, ¿ya? La tradición lo identifica como Lucas, que es el compañero de Pablo, pero el autor no conoció a Pablo. Hay una contradicción ahí, porque se identifica con Lucas, pero según las cartas de Pablo, no hay coherencia entre los textos. Por eso es que se cree que en realidad no es en la misma persona, ¿ya? Es probable que el autor efectivamente se llamara Lucas y que el texto fue escrito entre el 80 y el 90. Cuando ustedes leen el Evangelio de Lucas, dice, lo dedica a Teófilo, ¿cierto? Estoy segura que ustedes se saben el texto de memoria. Sí. Los Hechos de los Apóstoles también el texto comienza dedicándoselo a Teófilo. Y los que estuvieron en esa ocasión en esa escuela, que la dio un conocido mío, alguien que ubico, les comentó lo que significaba Teófilo, que era amigo de Dios. ¿Sí? Bueno, en este texto también empieza de la misma forma. El texto busca abordar 3 temas que son de importancia para el autor, ¿ya? El primero, que es la relación con el Imperio Romano. Había escritores que decían que los nuevos cristianos tenían dificultades con los romanos y por eso eran perseguidos. Pero lo cierto es que no era así. Los cristianos nuevos tenían conflicto con los judíos, no con los romanos. Porque el cristianismo surge y hay que conocer el judaísmo. Los nuevos cristianos son judíos
que reconocen a Jesús como Mesías. Siguen siendo judíos y siguen manteniendo el rito judío. ¿Ya? El segundo punto es el papel de Pablo en la comunidad. Recordar que Pablo primero persigue a los cristianos porque él era un judío muy celoso de su religión y desconoce el cristianismo, por lo tanto los persigue, y después él se vuelve cristiano. Y el papel de Pablo en la comunidad es porque él va evangelizando y va llegando a nuevas comunidades. ¿Ya? Y el tercer punto es mostrar la aparición de estas nuevas comunidades cristianas. Estas nuevas sinagogas se le llama en ese momento, que son comunidades judías que reconocen a Jesús como el Mesías. ¿Ya? ¿Claro? ¿Sí? ¿Estamos? La voy a hacer bien corta porque tengo muy poco tiempo. El texto de los Hechos de los Apóstoles comienza con dos hechos que son muy importantes para nosotros los cristianos: la ascensión del Señor y la venida de Pentecostés. ¿Sí? En el texto, en Lucas, cuando termina el texto de Lucas, termina en Jerusalén. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Yo voy a pensar que ustedes no han leído nada del Evangelio. En el texto de la ascensión, Jesús, cuando se despide de los apóstoles, dice este texto: pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Ya? Este texto es súper importante porque, como le decía Jesús, el texto de Lucas termina con la crucifixión de Jesús en Jerusalén, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Voy a empezar a matar patas por lo que se están pasando. Y ahí habla de Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, porque el texto de los Hechos de los Apóstoles empieza en Jerusalén y después empiezan a bajar este caso, subir, bajar. Depende de cómo se mire. Exacto, depende de cómo se mire. Y empiezan a recorrer diferentes lugares evangelizando hasta el concepto de esa época de los confines de la tierra, era Roma, porque todo se centraba en Roma, hasta que Pablo llega a Roma. Y así termina el texto de los Hechos de los Apóstoles. Como decía el padre antes, hay muchos lugares donde aún no conocen a Jesús. Y ahí viene el texto de hasta los confines de la tierra. Y esos lugares donde tenemos que llegar. A pesar de que hoy día muchos católicos, cristianos, que no están en los confines de la tierra, sino que están aquí mismo, aún no tienen un encuentro con Dios. Y ahí está la pega de los cursillistas porque yo supongo que ya están precursillando, me imagino que ya hay fichas, y un silencio. El segundo hecho que es importante para nosotros los cristianos es la venida de Pentecostés, ¿cierto? Y el texto dice: todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según como el Espíritu les permitía expresarse. Estos son los dos hechos con los que comienzan los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Sí. Perfecto. Oye, me encanta mostrar todo atento. Sí, señoritas. Empiezan estas comunidades con los primeros cristianos, ¿ya? Existen en esa época diferentes grupos de seguidores de Jesús. ¿Por qué? No es que sea un solo grupo, una masa de cristianos en un solo lugar y todos juntos. No funciona. No es un secretariado por todos los centros. Son grupitos pequeños, separados, que en esa época no se relacionaban todavía entre ellos, al inicio. La comunidad de Jerusalén funciona como el centro de toda la actividad. Por eso, Pablo baja a Jerusalén a encontrarse con Pedro en lo que se le conoce como el primer concilio, porque todo estaba centrado en Jerusalén. ¿Ya? Ahí era el centro como neurálgico, como el centro operativo. Y es una rama más entre los diversos grupos de judíos. De judíos, como es el dicho de los judíos, dos judíos, tres opiniones. Cada grupo tenía su planteamiento. Entonces, estos diferentes grupos, el grupo cristiano es un grupo más de judíos, pero que tienen a Jesús como Mesías. Muy bien, están atentos. La vida de estas nuevas comunidades que empiezan a crearse funciona en torno a 4 elementos: la liturgia, la vida fraterna, la catequesis y la misión. Estos son los 4 puntos con los que empieza el cristianismo para nosotros. ¿Ya?
Lo primero entonces es la liturgia, que a través del bautismo son incorporados a la iglesia, ¿cierto? Sí. Muy bien, Rita. Exacto, la mejor alumna, se pone una posibilidad. La recepción del Espíritu Santo que se hace a través de la imposición de manos que hacían los apóstoles, ¿ya? La fracción del pan como memoria de Jesús, que nosotros lo conocemos como la... Aprendieron más que tú. Sumamos a ello la oración con salmos y cánticos. Esto es muy propio del judaísmo. Como rezaban ellos era a través de los salmos y de los cánticos. Por eso yo siempre repito que es muy importante conocer la tradición y los ritos judíos para poder entender mucho del cristianismo y cómo se fue dando el proceso, ¿ya? La reunión una vez a la semana en domingo, porque el sábado iban al sábado, tenían el sábado, entonces seguían en su tradición del sábado y el domingo asistían y se reunían por la resolución del Señor. Y los ritos propios de la religión judía. ¿Sí? Sí. El conocer el judaísmo es un mundo aparte, pero es otra escuela. En algún momento vamos a ver esa escuela sobre el judaísmo y hay alguien que sabe algo. Y particularmente la oración en el templo. El segundo elemento de estas primeras comunidades es la vida fraterna, ¿ya? Principalmente es una religión doméstica. Esto se refiere a que se reunían en las casas, ¿ya? No había todavía un lugar definido, tampoco era en la plaza, no era en una iglesia, en un templo, porque el templo estaba reservado para los judíos. Muy bien. Esto está fluyendo. Entonces se reunían en las casas y se iban visitando. Ponían los bienes en común. ¿Se acuerdan del texto dentro de los Hechos de los Apóstoles, de la persona que vende sus terrenos pero no entrega todo el dinero? ¿Se acuerdan? Y que cae fulminado. Porque todo se ponía a disposición de todos. Ayudaban a los pobres y los necesitados, se visitaban unos a otros en las casas, acogían a los viajeros, a los peregrinos y los misioneros y buscaban vivir el amor fraterno. Así funcionaban estas primeras comunidades. Experimentando la presencia de Jesús en la vida diaria. Cursillo. El tercer elemento es la catequesis, que está centrada en el testimonio de los apóstoles. Los apóstoles, ¿qué mejor forma de obtener la vivencia que habían tenido con Jesús que de primera mano? Con los apóstoles. Es el anuncio de Jesús muerto y resucitado como formación para los sacramentos y la vida fraterna. Aquí se utiliza mucho el Antiguo Testamento para comprender el misterio de Jesús. Se va uniendo una cosa con otra, porque si uno lee el Antiguo Testamento, te va dando las claves de por qué Jesús está aquí. ¿Sí? Y reconocer en él el cumplimiento de las promesas, la reflexión de las propias comunidades y la atención en las nuevas situaciones. Así se desarrollaba la catequesis. Y el último elemento es la misión, que es el anuncio del querigma y la necesidad del bautismo y la fe en Jesús para alcanzar la salvación. Inicialmente, todo esto estaba dirigido solamente a los judíos. Yo sé que ustedes, antes de esta escuela, se leyeron el texto de los Hechos de los Apóstoles. Obvio, ¿cierto? No, sí. No, honestamente, no lo hice. Inicialmente estaba dirigido a los judíos. De hecho, había, no dudas, sino que diferencias entre las comunidades, porque unos decían que tenían que convertirse al judaísmo, circuncidarse para poder seguir el camino cristiano. Otros decían que no era necesario. Estaban los grupos de judíos que no querían que el evangelio llegara a los paganos, y paganos que no querían relacionarse con los judíos. ¿Ya? Entonces estaba inicialmente dirigido solamente a los judíos. Después se abre. ¿Con quién se abre? Con Don Pablo. Está dirigido a los prosélitos y temerosos de Dios. Los prosélitos son los convertidos al judaísmo, ¿ya? Y que se convierten al judaísmo y tienen todo el rito, la circuncisión y todo lo que conlleva el rito judío. Y los temerosos de Dios son los que se convierten, entre comillas, porque no hacen el rito, sino que solamente se quedan en la parte moral. O sea, ellos respetan la tradición judía, pero sin convertirse en judíos. Son los temerosos de Dios.
¿Sí, señor profesor? Excelente. Tengo ahí un ayudante, algo me sopla. Con el tiempo se abre definitivamente a los paganos, ¿ya? Y reconociendo que la buena nueva de Jesús es para todos. ¿Sí? Sí. El texto. Esto es todo lo que sale en el texto de los Hechos de los Apóstoles. La persecución al testimonio, cuando empieza la persecución a los cristianos y tienen que escapar. La formación, se establece el ministerio del diaconado. ¿Por qué se establece? Porque los apóstoles están bastante ocupados evangelizando y se requiere, igual que hoy día los sacerdotes, están los sacerdotes ocupados de todos los sacramentos, entonces se necesita gente que vaya ayudando y también compartiendo el ministerio, y se establece el diaconado. Esteban, el primer mártir, también diácono. Y él también se sabe el texto de cómo muere Esteban, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Esteban? Muy bien. El único que se leyó el texto. Sí. No se sabe a ciencia cierta si fue Pablo que estaba leyendo. No me pida tanto, pues. Venga usted. Viene después la dispersión, porque claro, cuando empieza la persecución, evidentemente que todos tienen que escapar y se van a distintos lugares. Y así empieza la evangelización hasta los confines de la tierra. La actividad de Felipe, que es el encuentro con el etíope, el encuentro de Saulo con Cristo. Yo puse ahí encuentro de Saulo con Cristo porque se habla siempre de la conversión de Cristo, de Pablo, ¿cierto? Pero nosotros cursillistas sabemos que la conversión no es instantánea, sino que es un proceso. Me encanta. Entonces le pusimos el encuentro de Saulo, que es cuando Saulo va persiguiendo a los cristianos de Damasco hacia Damasco y se cae. De ningún caballo se cae nomás. Se tropieza, cae al suelo y ahí Jesús le habla. ¿Sí? De la actividad de Pedro, que es Pedro cuando sigue evangelizando, y él, uno de los textos importantes de Pedro es la visión que tiene respecto de la comida. ¿Se acuerdan? De que no es lo que entre a la boca lo impuro, sino lo que sale. Esta gente lo sabe. Pedro se va a Antioquía, también sigue recorriendo. Después está el texto de Bernabé y Pablo. Bernabé con Pablo empiezan la evangelización y empiezan a recorrer diferentes comunidades. Muchas. Estas comunidades, después que se va Pablo, siguen funcionando evidentemente y empiezan a tener conflictos. Y ahí empiezan las cartas pidiendo, apoyándose, y ese va a ser otro capítulo que viene la próxima semana, la subsiguiente, y ahí está la señora Rollista. La misión de Pablo, que es la evangelización. Pablo se pone como meta llegar a Roma. Él se lo fija como meta, y de hecho cuando lo apresan, él pide llegar al César. Y ahí, durante todo ese texto, se habla de todo el viaje que realiza Pablo para llegar a Roma, barco incluido, dificultades, etc. Hasta que Pablo está en Roma. Pablo llega a Roma, está 2 años en Roma evangelizando, porque él estaba con, ¿cómo podemos decirlo aquí? Detención, no, ¿cómo se llama? Arresto domiciliario. Entonces él no podía salir de su casa, pero los judíos llegaban a su casa y él estuvo evangelizando durante 2 años, lo que dice el texto y donde termina. El resto lo sabemos por la tradición, ¿cierto? Si bien el texto se llama Hechos de los Apóstoles, lo cierto es que no nos habla de todos los apóstoles. Nos habla de Pedro, nos habla de Felipe, Santiago, y más de la mitad del texto habla sobre Pablo. ¿Y quién es Pablo? Nació en Tarso de Cilicia, que es lo que correspondería hoy día a Turquía. ¿Ya? Es judío, de cultura griega, y es ciudadano romano. Tiene las 3 identidades. Pertenece a los fariseos, por eso es que persigue a los cristianos. Por eso es que persigue a los cristianos, porque él es celoso de su tradición, de su religión. Es un tejedor de tiendas, según lo que dice en los textos.
Su nombre hebreo es Saulos y traducido al griego como Paulos. ¿Ya? Pasa de perseguidor de la iglesia a ser el más grande de los misioneros. La fiesta litúrgica es el, porque tenemos que celebrar nosotros porque es nuestro patrón. Y la iglesia celebra el día 25 de enero como la conversión de Pablo. Lo que no sé es qué significa eso del tejedor de tiendas, no lo sé. Lo que pasa es que en esa época es una actividad manual. Había muchas tiendas de tejidas. Como tenares. Como carpas. Y él era uno de los tejedores. Es un oficio manual. Es un oficio manual. Es una artesana. ¿Cómo reconocer la iconografía? Es muy interesante el tema de la iconografía porque va asociada a cada santo, tiene un icono particular. ¿Ya? ¿Cómo reconocer una imagen de San Pablo? Primero, porque tiene un libro o un rollo en las manos o cerca. Y eso se reconoce cuando es un escritor. Todos los que son escritores, San Agustín también tiene un rollo. Y una pestaña cayó. El segundo elemento que se le reconoce a San Pablo es la espada. ¿Ya? Nosotros conversábamos con José porque a veces muchas personas piensan que era un soldado porque tenía la espada, pero no es cierto. Con los mártires se les pone como elemento el elemento con el que fue asesinado. ¿Ya? Por eso que las imágenes de San Sebastián tiene las flechas. ¿Ya? En el caso de San Pablo, como fue decapitado, tiene una espada. Me encanta. No era soldado. También se le da imagen por una iglesia o una basílica o con vestimentas dobles. Es típico representarlo escribiendo. ¿Ya? Así que cuando se... Díganme. La pregunta la va a preguntar una persona. La primera imagen de arriba está con la espada y esa está en Roma. En San Pablo de Extramuros. Justamente, ahí está. Sí. De hecho, ya viene. Acá. ¿Ven? Murió en la misma ocasión que Pedro. ¿A qué se refiere con eso? Es en el texto de Eusebio. No se sabe a ciencia cierta si fue el mismo día que Pedro o producto de la misma persecución de Nerón. Ya, por eso que dice la misma ocasión. Ambos mueren más o menos similares. Acuérdense que Pedro fue... ¿Cómo murió Pedro? Y San Pablo muere decapitado porque él era ciudadano romano. Entonces los romanos no podían crucificarse entre ellos, así que ¿ya? Fue sepultado fuera de la ciudad de Roma y sobre su tumba se construyó una basílica que es conocida como San Pablo de Extramuros. Y creo que esté. Ahí está. Esa es la tumba. Ahí está. Esas son imágenes reales de la tumba. Y lo que decía San Pablo de Extramuros, ahí está. Y en la entrada está la imagen de San Pablo con la espada. Listo. Hay pruebas. Vamos a hacer preguntas, está apagada la pantalla. Vamos a hacer a todas más. Sí, madre quería más. El Jorge quiere preguntar. Dígame. Esa misma basílica de San Pablo de Extramuros, San Pablo, alrededor de esa basílica. Esa es la de acá. No es en San Juan de Extramuros. Los papas están en San Juan de Letrán. Las imágenes, pero no las tumbas. No, las tumbas están en San Juan. Aquí están las últimas palabras de Esteban que decía ella. Él dijo, Señor, no les tenga en cuenta el pecado.
Sí. No distingues Buenas tardes. Excelente. Tu aporte ha sido maravilloso. Y después dice, el cielo está abierto y puedo ver a Jesús a la derecha de Dios. ¿Vamos? ¿Vamos? Muchas gracias. Lo pensé que había habido tanta gente hoy día. Próxima escuela del día 19. Amén. Próximo 22. No, si nos falta la oración final, cambio. Próximo 22, escuela sobre las cartas Paulinas. Segunda parte de los hechos locos. Empiecen a leer las cartas para que vengan preparados. Página 21. Te damos gracias, Padre, por todos los beneficios que nos estás entregando. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Juan Pablo Apóstol, Ruega por nosotros. San Pablo ruega con Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre. Amén. Amén. Despídanse, despídanse.